Legión del Turia. Buenas chicos, bienvenidos un día más al canal de Legión del Turia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estamos? Bueno, pues lo que habéis leído. Calentito, calentito, muy calentito. Calentito y con muchas ganas, ¿eh? Eso sobre todo, chicos, siempre aquí las ganas presentes. Bueno, vamos a hacer tutorial para aprender a jugar a Warhammer The World, ¿vale? En este caso lo vamos a dividir entre Juan y yo. Ya iremos viendo la división porque es conforme podamos. Lo hemos hecho los dos por el tema de disponibilidad principalmente, ¿no? Para poder abarcarlo cuanto antes y... Porque hay faena. Hay faena, como veis, ¿vale? el librito fino no es. Sí. O sea, son casi 2 dedos de gordo. Y bueno, a ver, no sabemos aún cuántos vídeos van a formar el tutorial, ¿no? Porque al fin y al cabo hay mucho contenido, ya hemos empezado, pero no sabemos cómo van a hacer los cortes, ¿vale? Además, nuestro objetivo que son vídeos que sean para gente principiante, sobre todo. Luego, obviamente, los jugadores avezados en Warhammer o que tenemos una serie de base, pues no nos vienen mal para repasar. Exactamente. Y algunos cambios que existen. Uy, no me he dado cuenta que esto había cambiado. Que hay mucha gente que da por supuesta cosas de ediciones anteriores y a lo mejor han cambiado, nos van a venir mal. Pero sobre todo, para que lo tengáis claro, van a ser vídeos muy explicativos desde cero. O sea... Exactamente. Vamos a empezar, de hecho, el primer vídeo de hoy, adelantamos ya, van a ser los conceptos básicos y luego también vamos a meternos con la magia, ¿vale? Lo que está diciendo Juan, conceptos básicos, vamos a empezar a hablar cosas que a lo mejor la gente ya sabe que es un D6 o qué significa atributo de fuerza. Pues bueno, aquí lo siento mucho para quien no sepa, pero lo vamos a detallar pensando en aquella persona que no lo sabe, ¿vale? Por lo tanto, como vais a tener en el índice los apartados bien distribuidos, simplemente vais directamente al apartado que os guste, en la barrita de abajo, saltáis y ya está, ¿vale? También es importante que vamos a intentar, en la medida de lo posible, seguir el orden del reglamento. Por supuesto. Luego hay una cosa, a lo mejor, pues la cambiamos un poquito aquí, pero la idea es que también que tú con el reglamento vayas viendo también y pudiendo entender con ejemplos que vamos a poner también durante las explicaciones cómo funciona y cómo se juega Warhammer The World. De hecho, yo creo que lo recomendable, aparte de ver el vídeo y escucharnos, es intentar seguirnos con el libro en la mano, ¿vale? Yo creo que es lo mejor. Lo que pasa es que sí que es verdad que al fin y al cabo esto lo hacemos también por ofrecer la comodidad de estar en casa tranquilamente sin tener que estar pendiente con tu atención ahí metida dentro de la cabeza dentro del libro. Pues bueno, que estés a lo mejor haciendo otras cosas que no requieran mucha atención, como es el caso de pintar, que nos viene estupendo, pues mientras estás pintando estar ahí con el oído puesto. Tú repasas lo que no te ha quedado tan claro porque o no te acuerdas a los días y ya tienes una base más que de sobra para jugar. Así que nada, poco más que decir. Lo dicho, no sabemos la distribución aún en cuanto al número de vídeos, ¿vale? Hemos calculado, por decir un número, de 7 a 9 vídeos, dependiendo de lo que queramos incluir o dejar de incluir, ¿vale? Vamos a intentar, ya os decimos, abordar todo el reglamento y, bueno, hacemos una breve introducción para lo de hoy, sencillo, ¿vale? Sí. Vamos a empezar el vídeo con unos conceptos básicos, ¿vale? Que ya os decimos, va desde conceptos muy sencillos que se van a ir sumando hasta algún concepto ya un poquito más importante, como línea de visión, flancos, retaguardia, etc. Y luego acabaremos el vídeo dedicando unos minutos a la magia, ¿vale? Correcto. La magia en esta edición ha cambiado bastante, sustancialmente, sí, pero no por ello es menos importante. Así que prestad atención a esta parte final del vídeo porque es importante. ¿Vamos a por ello? Vamos a por ello. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Empiezas tú. ¿Empiezas Estoy yo? cansado. ¿Ya estás cansado? Vamos a la señal. Bueno, chicos, a por ello. Vamos a empezar hablando de los conceptos generales, ¿no? Los principios básicos para el juego. Vamos a dar pinceladas de cosas así un poquito generales que no tienen mucho que ver unas con las otras, pero sí que es interesante entender bien este apartado para luego poder profundizar en cosas más específicas. Una cosa que nos deja claro el reglamento es que las unidades, de manera general, no pueden mover a través de otras unidades, ¿vale? Luego ya veremos que hay excepciones, como por ejemplo la más común, que es el caso en el que una unidad está huyendo de otra. Entonces, si queremos mover, por ejemplo, esta unidad de Usaptis, no vamos a poder mover a través, en este caso, de los lanceros altos elfos. Tendría que cargar y luego que pasen cosas o dar un rodeo o lo que fuese, ¿de acuerdo? Entonces, de manera general, salvo que no se diga lo contrario, las unidades no pueden mover a través de otras. Sí que especifica en el reglamento que se puede dar la situación en la cual no haya otra manera de hacer un movimiento y que la esquina de una unidad pase por encima de la esquina de otra unidad. En ese caso sí que el reglamento te especifica que se aceptaría esta excepción a lo de que hemos dicho que no puede mover una unidad a través de otra. En este juego las distancias se miden en pulgadas, ¿vale?
Las pulgadas, pues bueno, se pueden utilizar cualquier aparato para medir. Desde luego tenemos los metros, aseguraros bien de que estén en pulgadas, sino en centímetros. Y luego también pues tenemos reglas personalizadas, o en el caso de las cajas básicas tenemos estas reglas de plástico flexible en la cual están medidas cada una de las pulgadas. Entonces, siempre que queramos medir distancias, ¿vale?, se miden en pulgadas, entre objetivos y unidades, entre una unidad u otra unidad, siempre en pulgadas. La manera de medir es siempre desde la esquina más cercana de una unidad hasta la esquina más cercana de la otra, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo visual bien sencillo. Fijaros aquí, la unidad de lanceros altos elfos y en el caso de los jinetes de Khemri, haciendo una medición veríamos que en esta esquina la distancia sería aproximadamente de 2 pulgadas. Si nos venimos a la otra esquina, la distancia ya vemos que es mayor, es casi 6 pulgadas. Por lo tanto, estas dos unidades están a una distancia la más corta, de 2 pulgadas. Vamos al otro ejemplo. Aquí tenemos los Ushabtis con respecto a los lanceros. Fijaros, de esta esquina de los Ushabtis estaríamos hablando de 4 pulgadas, y si nos venimos a la esquina de aquí, fijaros que ya la distancia es de 5 y pico. Por lo tanto, la distancia que hay entre los Ushabtis y los lanceros altos elfos es de 4 pulgadas. También hay que tener en cuenta que en este juego, por comodidad, sabemos que se utilizan bandejas de movimiento, ¿vale?, o cualquier otro artilugio que nos ayude a mover las miniaturas juntas. Fijaos que en este caso los altos elfos no tienen bandeja de movimiento, ¿vale?, por lo tanto no hay ningún problema, se mide desde la esquina. Pero fijaros en el caso de los Ushabtis, que sí que tienen una bandeja de movimiento para facilitar su movimiento por el mapa. A la hora de medir, siempre tenemos que hacer mediciones desde la esquina de la peana. Nunca mediremos desde la propia bandeja de movimiento. Otro concepto que tenemos que aclarar, antes de pasar a hablar de otras cosas, es el tema de mover hacia algo y mover en dirección contraria de algo, ¿vale? En este caso hay que tomar como referencia los centros de las unidades. Fijaros que en el caso de los altos elfos podríamos estar hablando de este punto de aquí. Los Ushabtis es más fácil porque sería el centro de la peana del medio, y luego en el caso de la caballería, pues bueno, sería este punto de aquí. Entonces, imaginaos que por lo que fuese durante la partida te dice que la unidad de jinetes de los esqueletos tiene que mover hacia los altos elfos. Por lo tanto, tendríamos que trazar una línea imaginaria recta desde los centros de ambas unidades, ¿de acuerdo? Entonces, la unidad, en este caso, que es la que se está moviendo, que es los esqueletos, debería orientarse y seguir esta línea recta. En el caso de los Ushabtis, más de lo mismo, ¿vale? Si queremos mover, por ejemplo, vamos a poner el caso contrario, huyendo de los altos elfos, tendríamos esta línea recta, y a partir de esta línea recta, siguiéndola, es la dirección adecuada por la cual las miniaturas, en este caso la unidad, se desplazaría. Después de ver alguna generalidad sobre el movimiento, vamos a hablar de los dados. En el juego de Warhammer Dark World es muy sencillo, vamos a utilizar siempre los mismos dados de 6 caras. En este caso, el dado de 6 caras, pues bueno, resultado mínimo, como bien sabemos, es 1, resultado máximo 6. Hay determinadas situaciones en las cuales nos especifica que hay que hacer una tirada de un D3. En el caso de las tiradas de un D3, lo que hay que hacer es el resultado de 1 y 2 equivaldría al resultado de 1. Si obtenemos un 3 o un 4, estaríamos hablando de un resultado de 2. Y si tiramos dado y sacamos un 5 o un 6, el resultado sería de un 3. Por lo tanto, las tiradas de un D3, resultado mínimo 1, resultado máximo 3. En este juego luego tenemos unos dados que son específicos, que son estos dos que estáis viendo aquí. Estos dados son el dado de artillería y el dado de dispersión. No os preocupéis porque cuando hablemos de las máquinas ya entraremos en más detalle con estos dados y hablaremos un poquito cómo funciona. Y ahora enseguida también con el tema de las plantillas también comentaremos algún detalle. Pero simplemente decir que son dados que son diferentes, no tienen los números del 1 al 6, en este caso tenemos medición en pulgadas y luego tenemos una exclamación, que ya veremos de qué va esto, y luego tenemos una serie de flechas con un punto de mirilla que significa que ha impactado donde estaba marcado, en este caso, la plantilla, por ejemplo, o cualquier tipo de magia. Durante el juego se nos habla, lo más común es que se diga lanza un D6. Entonces, cuando leáis por ahí un D6, significa que tenéis que coger un dado y lanzarlo.
En el caso de un de 3, lanzarías el mismo dado, pero harías la división que hemos comentado. Y luego tenemos otra serie de abreviaciones, que es un número seguido de un signo de sumar, ¿vale? Por ejemplo, 4 más, 5 más, 6 más, cualquier número. Entonces, en ese caso, si ponemos el ejemplo de 4 más, significa que el resultado que contaría como éxito sería aquel que fuese igual de 4 y los números superiores, que en este caso sería 5 y 6. Si la tirada nos pone 3 o más, significa que el 3 sería un éxito, el 4, el 5 y el 6 nos serviría y, sin embargo, el 1 y el 2 contaría como fallo. Otras veces nos ponen que hagamos tiradas de varios dados, por ejemplo, 3 de 6. Pues en ese caso lo que haríamos es coger 3 de 6 y hacer la tirada. Sencillo. Después está el concepto de la modificación de los dados, ¿vale? Hay determinadas reglas que nos hablan de modificadores, por ejemplo, sumas, restas, a veces también divisiones o multiplicaciones. En este caso, cuando se apliquen las modificaciones, se aplican al resultado que hemos obtenido. Es sencillo. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de divisiones o multiplicaciones, se nos puede dar la situación en la cual aparezcan números con algún decimal, ¿no? En ese caso, siempre, salvo que se diga lo contrario, redondearemos el resultado hacia arriba. Por lo tanto, imaginad que hemos sacado un 5 y nos dice la regla y divídelo por la mitad. El resultado sería un 2,5. En este caso lo que habría que hacer es redondearlo hacia arriba y estaríamos hablando, en vez de un 2, estaríamos hablando que el resultado obtenido es de un 3. Otro concepto muy importante, porque aparece en muchas reglas del juego, es el tema de las tiradas naturales. Una tirada natural es una tirada que se da sin habérsele aplicado ningún tipo de modificador. Es decir, lo que salga en el dado, esa es la tirada natural, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, he tirado el dado y me sale un 3, esta es la tirada natural, es decir, la tirada de origen a la cual luego, por si fuese necesario o si la regla lo especifica, ya se le aplicarían las modificaciones. Por lo tanto, si te dice en alguna regla que tienes que sacar un 5 natural, tiene que ser un 5 natural, no puede ser un 4 que luego con un modificador de un más 1 se plante en un 5, ¿no? Tenía que ser el 5 en el dado directamente. Otra cosa a tener en cuenta es que, bueno, siempre en todos los juegos de Warsaw creo que es así, hay una regla que es la regla más importante del juego, que es que el juego está hecho para divertirse, ¿vale? ¿Por qué hablamos de esta regla aquí? Pues bueno, porque el juego, dentro de lo que cabe, es un poco complejo. Estamos hablando de un reglamento en el cual hay 352 páginas. Es verdad que no todas son de reglas, ¿no? Porque está el trasfondo y hay más cosas, pero es un juego que de entrada se presenta como un juego complejo. Entonces, hay algunas situaciones en las cuales con tu rival no vas a poder encontrar una solución adecuada a algún problema que se os plantee durante la partida y, pues bueno, echáis un vistazo a las FAQs, tampoco hay una solución y tenéis que tomar una decisión para que la partida continúe. Pues en ese caso, si no sois capaces, por lo que fuese, de llegar a un punto en común, lo que se hace es bien sencillo, se hace una tirada de desempate. Entonces, cuando se hable en el juego de una tirada de desempate, es bien sencillo. El jugador 1 coge un dado, el jugador 2 coge otro dado y ambos hacen la tirada. El jugador que obtenga un mayor resultado será el que determine cómo se solucione el problema que se ha planteado durante la partida. Por último, y ya acabamos con los dados, es el tema de las repeticiones, ¿vale? Cuando alguna regla te especifique que puedes repetir un dado, lo único que tienes que hacer es coger el dado y tirarlo, ¿vale? Vamos a poner algún ejemplo. Imaginaos que yo he obtenido un 5 con una tirada, hago así, pum, saco el 5 y luego me dice, puedes repetir, ¿no? Hablaremos de repetir, como por ejemplo, repetir para impactar, repetir para herir, repetir un chequeo de desmoralización, cualquier cosa. Entonces, cuando diga de repetir, lo único que tenemos que hacer es, este resultado se vería anulado, volveríamos a coger el dado y tiraríamos. Fijaros en este caso que lo que he hecho es sacar un número inferior, he sacado un 4, ¿vale? Tener en cuenta que siempre que se repita una tirada, el segundo resultado es el válido, es el resultado con el cual nos quedamos. Por lo tanto, aunque sea peor que el resultado que tú habías obtenido previamente, te quedas con este resultado, ¿vale? Antes hemos dicho que habíamos sacado un 5, pero imaginaos que yo necesitaba un 6. Entonces he hecho la tirada de repetición. Pues bueno, si he tenido mala suerte y he sacado un 4, me fastidio porque el resultado válido es ese. Otra regla muy importante que se aplicaría de manera general en el juego es que ningún dado puede ser repetido más de una vez, ¿vale? Independientemente del motivo de la tirada. Y por último, la última anotación antes de pasar a otro apartado,
si se hace una repetición de múltiples dados, hay que repetirlos todos. Es decir, yo hago una tirada con mis 3 ataques y obtengo esto, ¿vale? Y la regla, por lo que fuese, y me la invento, especifica que tú puedes repetir todos los dados. Pues tú no podrías hacer así y coger y repito estos 2 dados. No, tendrías que coger los 3 y repetirlos todos juntos. Bueno, lo siguiente que vamos a comentar, vamos a hablar un poco de las plantillas, ¿vale? Fijaros que en el juego hay 3 plantillas. Tenemos por una parte esta plantilla circular que tiene un diámetro de 3 pulgadas. Tenemos la grande, que el diámetro en este caso es de 5 pulgadas. Y luego tenemos la plantilla del fuego, ¿vale? Que aproximadamente tiene una longitud de extremo a extremo de unas 8 pulgadas. Bueno, estas plantillas, siempre que se vayan a utilizar, te lo especificará la regla, ¿vale? Te dirá, coge la plantilla de 3 pulgadas, coge la plantilla de 5, coge la plantilla de fuego. En ese caso, lo que harías es cogerla y seguir las instrucciones que te especifique la regla. Vamos a ver, de manera resumida, cómo se utilizan las plantillas con una unidad. En este caso, tenemos una unidad aquí de guerreros esqueletos con un rey funerario. Bueno, en este caso, imaginémonos que una regla, por lo que sea, un conjuro, algún tipo de regla especial, nos dice que tenemos que utilizar la plantilla pequeña de 3 pulgadas. Pues bueno, lo que haríamos es colocarla donde nos especifique. Por ejemplo, imaginémonos que estamos hablando de que dice que esté en el centro de la unidad. Pues bueno, aproximadamente desde aquí sería el centro de la unidad. Hay un concepto que hay que tenerlo muy claro porque es de la manera que se va a aplicar el daño, que es el riesgo de ser impactado, ¿vale? Este concepto explica que si ponemos, por ejemplo, la peana como hemos dicho previamente, que aproximadamente, pues bueno, si la vista no me falla, más o menos por aquí, perdonad el tembleque de la mano. Bueno, pues se pueden dar diferentes situaciones. La situación más común es que una miniatura esté su base completamente debajo de la plantilla. En este caso, fijaros que aproximadamente hablaríamos de las 2 miniaturas del centro. Si se da esa situación, o por ejemplo, que una miniatura esté parcialmente dentro del centro de la plantilla, fijaros que la plantilla tiene una parte física, ¿no? Es decir, la parte en este caso naranja, y luego tiene un centro hueco, ¿vale? Ese centro hueco es importante porque en este caso no tiene trascendencia, pero cuando estemos hablando de miniaturas con una peana mayor, a lo mejor sí que lo tiene. Entonces, esas 2 situaciones, peana completamente dentro o peana parcialmente dentro del agujero central, del agujero hueco, sufrirá un impacto de manera automática. Y luego fijaros que hay otra situación en la cual una miniatura, su peana, no esté completamente cubierta por la plantilla. En ese caso, el impacto no es automático, el impacto se realizará a 4 más. Eso lo hemos comentado previamente. Si te pone 4 más, significa que para que sea un impacto tenemos que sacar por lo menos un 4, un 5 o un 6. En el caso de 1, 2 y 3 sería un fallo y la miniatura no sufriría un impacto. Otra cosa a tener clara cuando hablemos de las plantillas es el tema de la dispersión. Esto es bastante frecuente. Cuando hablemos de plantillas, la mayoría de las veces estas plantillas están sometidas a una dispersión. ¿Cómo se realiza esta dispersión? Pues bueno, muchas veces se va a realizar con los dados de dispersión que hemos presentado previamente. En otras ocasiones, a lo mejor la plantilla se dispersa, pero te dice que se dispersa un de 6. Pues lo que harías es cambiar el dado este de pulgadas por el dado un de 6 de caras, ¿vale? Entonces, muy sencillo. Esto, imaginémonos que de entrada la regla te dice que la plantilla cae en el centro de la unidad y luego te dice que apliques una dispersión de un de 6. Entonces lo que harías es bien sencillo, coger y tirar los dados. Mira, justamente se ha dado la situación que iba a explicar primero. Imaginaos la situación, hemos obtenido el punto de mira, ¿no? Es decir, hemos dado en el blanco, por lo tanto, la plantilla no se vería dispersada. Y en ese caso aplicaríamos los daños como hemos comentado, dependiendo si la peana está entera o no está entera debajo de la plantilla. Por otra parte, imaginémonos que hacemos una tirada y la flecha nos señala de esta manera, ¿vale? Vamos a ponerlo así que va a ser más cómodo para la cámara. Y te dice el dado que esto se va a desplazar 3 pulgadas. Pues bueno, sencillo. Cogeríamos la regla y del centro lo moveríamos aquí, ¿vale? Fijaros la situación, ha cambiado, ¿no? En este caso ya las miniaturas, ninguna estaría completamente cubierta y estaríamos hablando de que 4 esqueletos estarían parcialmente cubiertos. Y hemos comentado previamente que lo normal es que hagamos 4 tiradas de dado para a 4 más sufrir o no impactos. Imaginemos que nos hemos pasado de tirada
y hemos sacado un 5, ¿vale? Pues en esta situación, la peana, fijaros que ya se ha salido de la unidad. Esto aquí es bastante fácil, pero a lo mejor se puede dar la situación en la cual aquí, en el sitio donde acaba de caer la plantilla, haya una unidad tuya, o que tenga suerte y le haya caído a otra unidad enemiga. Pasamos ahora a hablar de la anatomía de un perfil. En este caso, las miniaturas del juego, cada una de ellas tienen asociadas un perfil, ¿vale? Estos perfiles los podéis encontrar en los diarios arcanos de cada uno de los ejércitos y también en los dos tomos, el tomo de las fuerzas de la luz, de las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Bueno, pues aquí tenéis en la pantalla un ejemplo de un perfil. Vamos a presentar el tema de los atributos. Veis arriba que hay una especie de letras en mayúscula que se refieren a cada uno de estos atributos. De izquierda a derecha, movimiento, habilidad de armas, habilidad de proyectiles, fuerza, resistencia, heridas, iniciativa, ataques y liderazgo. Presentamos un poquito cada uno de ellos de manera breve. Movimiento, al fin y al cabo, es el número que vas a utilizar para desplazarte por el campo de batalla en pulgadas. La habilidad de ataque, la habilidad de combate, es la que define de alguna manera lo bueno que es un guerrero con las armas que porta, ¿vale? En el caso de la habilidad de proyectiles, pues lo mismo, pero cuando estemos hablando del disparo. La fuerza es el atributo que vamos a utilizar a la hora de herir personajes. Y lo vamos a comparar, como veremos ya en otros vídeos, con el atributo de defensa, que es el siguiente, o de resistencia del personaje al cual estamos tratando de herir. Las heridas, al fin y al cabo, de alguna manera, pues determinan la durabilidad de una miniatura, ¿no? Porque si una miniatura tiene una herida, en el momento en el que sufra la herida se retirará como baja, y si la unidad es un poco más grande o tenga, por ejemplo, tres heridas, podrá permitirse el lujo de sufrir dos heridas, en este caso sin retirarse del campo de batalla. La iniciativa es otro atributo que determina el orden en el cual las miniaturas combaten, ¿vale? Esto ya con más detenimiento lo veremos sobre todo cuando hablemos del combate en el juego. El siguiente atributo, los ataques. Este atributo determina cuántos dados tiramos cuando atacamos. Por supuesto, cuanto más fuerte o de mayor élite sea una unidad, o en el caso, por ejemplo, de héroes o de monstruos, pues este atributo será mayor. Y por último, el último atributo es el liderazgo, ¿vale? Es el atributo que determina o establece cómo de valiente es una miniatura. En el juego hay un tipo de perfil que es especial, ¿vale? Bueno, es especial porque es diferente, pero en verdad es bastante común. Este tipo de perfiles se llaman o se pueden traducir como perfiles combinados. Fijaros que en este caso suele tratarse de una miniatura de tipo jinete y montura. En este caso hay ciertos atributos que no están ausentes. Fijaros que tiene un guión para remarcarlo. Bueno, pues a la hora de jugar, estos perfiles se usan de manera combinada, ¿vale? No vamos a detenernos mucho más a hablar de ellos porque cuando hablemos de las reglas especiales del juego, sobre todo aquellas reglas que son un poquito más avanzadas, ya hablaremos en detalle de cómo funcionan este tipo de perfiles. Puede darse la situación en la cual uno de los atributos del perfil sea un 0, ¿vale? O que a lo mejor no sea un 0, pero por cualquier regla o por cualquier hechizo, estos atributos se reduzcan a un 0. Vamos a explicarlo para que nos entendamos, muy fácil. En el caso de, por ejemplo, que tengas una habilidad de armas de 0, eso significa que esa miniatura pues no puede combatir, ¿no? Porque al fin y al cabo no sabe defenderse, no sabe pelear. Es más comprensible cuando hablemos de un atributo de disparo, ¿no? La habilidad de proyectiles. Si tienes una habilidad de proyectiles 0, significa que esa miniatura no puede hacer ataques a distancia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tienes atributo de fuerza 0, resistencia 0 o heridas 0? Si en algún momento de la partida una de tus miniaturas se queda con fuerza 0, resistencia 0 o 0 heridas, esa miniatura muere y se retira del campo de batalla. Al fin y al cabo, si tú no tienes fuerza, si tú no tienes resistencia o si no tienes heridas, como ya hemos comentado previamente, se entiende que esa miniatura ya no está viva, por lo tanto se retiraría del campo de batalla. Pasamos ahora a hablar de los chequeos. Durante el juego se nos invitará en muchas ocasiones a realizar chequeos, ¿vale? Hay muchos tipos de chequeos, ¿vale? Vamos a ver los más frecuentes. En el caso de los chequeos básicos, lo que se hace es tirar un dado de 6 caras. De manera que, si sacas un resultado igual
o inferior a la característica que te están requiriendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Haz un chequeo de fuerza, ¿vale? Imaginémonos que tú tienes fuerza 4. Por lo tanto, si tú obtienes 4 o menos, es decir, 4, 3, 2, 1, el chequeo se supera. Sin embargo, si obtienes más del resultado de tu atributo, que en este caso hemos dicho que por ejemplo es 4, se entenderá como un fallo, ¿vale? Entonces, cuando se nos diga haz un chequeo de fuerza, pues tendremos que ir al perfil de la unidad y ver qué fuerza tiene. Haz un chequeo de resistencia, pues más de lo mismo. Vas a ver del número y tiras un dado para ver cómo el resultado, si fallas o superas el chequeo. Tener en cuenta que a la hora de tirar el dado, si obtienes un 1, haces la tirada y obtienes un 1 natural, siempre va a ser considerado como un éxito. Y por otra parte, si haces una tirada natural de 6, siempre se va a considerar un fallo. También tengamos en cuenta que cuando una miniatura tiene el atributo que se requiera para hacer el chequeo con un guión o un 0, automáticamente se considerará que ha obtenido un fallo en el chequeo. Por lo tanto, el chequeo automáticamente es un fallo. El último chequeo que vamos a comentar es el chequeo de liderazgo. En el caso del liderazgo, como es un atributo que suele tener, dependiendo del ejército, un valor un poquito más elevado, no se tira solamente un dado, se tiran 2 de 6. Entonces, haríamos la tirada, cogeríamos 2 dados de 6 caras y tiraríamos. Pero, en verdad, a la hora de aplicar esto a la práctica, es exactamente lo mismo. Si tú obtienes un resultado igual a tu atributo de liderazgo o inferior, el chequeo se supera, pasa automáticamente. Y si, por otra parte, obtenemos un resultado mayor a nuestro liderazgo, el chequeo en este caso fracasará. Tener en cuenta que se puede dar la situación que hemos comentado previamente. Si tú haces una tirada con 2 dados y obtienes un 12, que es el máximo resultado posible, independientemente de tu valor de liderazgo, ese chequeo se considera como un fallo. Y la otra parte, si tiras los 2 dados y sacas un 2, que es el resultado mínimo que puedes obtener, el chequeo automáticamente será un éxito. Tener en cuenta, y ya esto es lo último que quiero comentar de este tema, que se puede dar la situación en la cual tengas que hacer un chequeo, por ejemplo, con una unidad en la cual haya miniaturas con diferentes atributos, ¿no? Es decir, haz un chequeo de fuerza con esa unidad, vale, pero es que en la unidad tengo un tío con fuerza 4 y tengo un tío con fuerza 3. ¿Qué número cojo como referencia para hacer el chequeo? Pues bueno, en el reglamento se especifica que cuando se den estas situaciones cogerás el valor más alto. Y esto pasa lo mismo para la fuerza, para la resistencia o incluso para los chequeos de liderazgo. Además de los atributos, el perfil de una miniatura contiene mucha más información, ¿vale? La parte siempre superior es en la cual están descritos cada uno de los atributos que bien hemos comentado previamente, pero además de los atributos hay mucha más información, como por ejemplo los puntos que cuesta cada miniatura de la unidad, el tipo de tropa de la que estamos hablando, que esto ya en el futuro hablaremos con mayor detenimiento, pero por ejemplo infantería, si es una caballería, si es un monstruo, si es una máquina de guerra. También incluye el tamaño de la peana. Esto es muy importante porque es una novedad en esta edición. Tamaño de peana con la que de manera oficial o de manera correcta tendrías que jugar en el juego. También te especifica el tamaño de la unidad. De normal es un número o también es un número acompañado de un signo de más al final. Por lo tanto, si es 5 más, significa que como mínimo en la unidad deberías de llevar 5 miniaturas y de ahí en adelante. Otras veces el número está acotado, es decir, de 5 a 30. Por lo tanto, puedes llevar un mínimo de 5, pero no puedes llevar 31. Te tendrías que quedar en 30. Hay diferentes miniaturas que también incluyen la salvación por armadura. No os preocupéis que de esto hablaremos más adelante cuando hablemos de las salvaciones. El equipo que portan de manera basal, es decir, cuando tú pagas el coste que está descrito arriba, ese es el equipo con el que tú juegas. Pero luego también tenemos un apartado de opciones que en la mayoría de las unidades lo que te permite es cambiar de armas o comprar más armas, por ejemplo, mejorar la armadura, quieres llevar arco, pues bueno, pagarías el coste que está especificado y adelante. En el caso de los hechiceros, de los magos del juego, también te especifica cosas con respecto a la magia, que suele ser el tipo de saber que puede utilizar. Lo dicho, dentro de poco también hablaremos de magia y explicaremos un poquito de esto en más detalle. Y en la parte final del perfil, fijaros que están incluidas las reglas especiales. Las reglas especiales quizás es lo más complicado del juego, me explico, es lo más denso de leer, porque al fin y al cabo
son definiciones, ¿no? Es decir, disciplina, ataques flamígeros, y es una definición. Eso más adelante, por supuesto, hablaremos de todas ellas, pero que sepáis que en los perfiles de las miniaturas te especifica todas las reglas que se aplican en esa unidad, en ese tipo de miniatura. Y por último, en el caso de los personajes y también de algunas otras unidades que no son personajes, te especifica el equipamiento único que porten y por último, objetos mágicos que puedan añadir a la unidad, ¿vale? Por ejemplo, te pone, te puedes gastar 50 puntos en objetos mágicos. Pues bueno, te especifica el límite de los objetos que puedes comprar con esta miniatura. Lo siguiente que vamos a explicar son las unidades. Las unidades en el juego están organizadas de una determinada manera, ¿vale? De una formación, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada formación queda especificada en el perfil de la unidad, ¿vale? Si es, por ejemplo, una unidad con una formación cerrada, una formación abierta, si es una unidad, por ejemplo, que es de hostigadores. Ahora lo que vamos a hacer es dar una pincelada de algunos conceptos para tener claros, para empezar a entender el resto de las cosas. Pero más adelante, en diferentes apartados o en diferentes vídeos, mejor dicho, de tutoriales, ya explicaremos con mayor detalle cada una de estas cosas. Bueno, pues, ¿esto qué es? Las formaciones. Pues al fin y al cabo es la manera en la cual se organizan las miniaturas en una unidad. De esto conlleva, pues al fin y al cabo, de qué manera la unidad va a desplazarse por el campo de batalla, la forma en la que la unidad a lo mejor va a combatir y otra serie de cosas. Cada tipo de formación tiene sus reglas concretas, ¿no? Es decir, si estás en una formación vas a tener acceso a una serie de beneficios que a lo mejor estando en otra formación no te vas a poder beneficiar de ellos. La formación más común es la formación cerrada, ¿vale? De hecho es la que luego vamos a poner algún ejemplo para que lo veáis. Pero como bien hemos comentado previamente, hay otra serie de formaciones como formación abierta o la formación de los hostigadores. Bueno, en el caso de la formación cerrada, que ahora vamos a aprovechar para hablar un poquito más de ella, la formación cerrada al final son una serie de miniaturas cuyas peanas están en contacto y fijaros que están todas las miniaturas orientadas hacia la misma parte, ¿vale? Es decir, el requisito para considerarse una formación cerrada es base, contacto con otra base y toda la unidad debe de estar orientada en la misma dirección, que en este caso sería hacia la parte de abajo de la pantalla. A partir de ahí se quedarían definidas, pues digamos, dos ejes, ¿no? Es decir, tendríamos por una parte las filas de la unidad y por otra parte las columnas, ¿vale? Esto tiene trascendencia y ahora enseguida lo vamos a comentar. Entonces podríamos entender que las líneas que son horizontales son las filas y las líneas que son verticales, en este caso serían las columnas. Bueno, en cuanto a una unidad, la unidad de cara al combate se entiende que combate como una entidad única, ¿vale? Y esto, por supuesto, lo explicaremos con mayor detalle cuando hablemos de la fase de combate, porque no es lo mismo estar combatiendo por un flanco, estar combatiendo por la retaguardia, que te carguen por el frontal y puedas combatir más cómodamente. Todo eso tiene su importancia y desde luego no es sencillo, pero con detalle lo veremos más adelante. Bueno, dentro de la formación cerrada se diferencian dos variantes. Tenemos la formación, digamos, de combate, ¿vale? Es decir, la manera que tiene la unidad de estar dispuesta a recibir cargas y a combatir, y luego tenemos la columna de marcha. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, de entrada bien sencilla. La que estáis viendo en pantalla, esta unidad de esqueletos, ahora mismo está en formación de combate. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, simplemente contando. Fijaros que tenemos 5 miniaturas formando una fila y tenemos 4 formando la columna. Por lo tanto, la unidad es más ancha que profunda. Eso significa que esta unidad está en formación de combate. Si una unidad está en formación de combate, va a poder beneficiarse de los bonus por fila, ¿vale? ¿Cuánto bonus por fila? Pues bueno, más 1 por cada línea, además de la primera, hasta un máximo que esté determinado dependiendo del tipo de tropa, ¿vale? Aunque luego ya veremos que hay algunas reglas durante el juego que te van a permitir aumentar
este bonus por fila. Fijémonos en la tabla que aparece en la pantalla, ¿vale? Esta tabla es muy importante, pues yo diría que prácticamente lo ideal es sabérsela de memoria, ¿vale? Es una tabla en la cual se especifica, por una parte, el tipo de tropa y luego te especifica en las diferentes columnas. Por ejemplo, la primera es el mínimo número requerido de miniaturas por fila y el máximo de bonus por fila que puede beneficiarse. Y en la columna del fondo tenemos la potencia de unidad, que bueno, también dependiendo de lo grande, para que nos entendamos, de lo grande que sea una miniatura, no es lo mismo una miniatura de infantería que una miniatura, por ejemplo, de tipo monstruo. No es más grande, por lo tanto tiene más potencia, tiene más cuerpo y eso a la hora de los combates se notará. Pero ya os digo, no os preocupéis que esto lo entenderemos con detalle más adelante. Entonces, fijaros en la tabla, ¿vale? En el caso de la unidad de esqueletos que estamos hablando y que tenemos en pantalla, hemos dicho que es una unidad de 5 miniaturas por fila y tiene 4 filas. Los esqueletos son infantería regular, por lo tanto, para que la unidad se beneficie de la fila, tiene que tener como mínimo 5 miniaturas de línea, ¿no? De fila. Entonces, fijaros que en este caso lo cumpliríamos, 5. Y luego, aunque tengamos 3 filas además de la inicial, ¿no? Porque fijaos que tenemos 4, pero hemos dicho que la primera no cuenta. La lógica diría, vale, tengo 3 filas, sumo más 3 al bonus de filas. No, porque en la tabla te especifica que en el caso de la infantería regular tenemos un máximo de 2. Fijaros en la tabla, lo máximo, para que nos acordemos, lo máximo que vamos a poder sumar a la hora de aplicarle bonus por filas es más 2. Y otra regla así un poquito mnemotécnica para aprenderse la tabla fácil es, fijaros, infantería más 2, caballería y bestias de guerra y carros más 1. Ya está, con esa regla sencilla, más o menos la tabla ya te la has aprendido. Luego ya falta especificar el mínimo de miniaturas que necesitas para que eso cuente como una fila. Acabamos de ver la formación de combate. Ahora vamos a hablar de la que hemos dicho antes, la que nos falta, la columna de marcha. Bueno, así como, fijaros en la imagen, esta unidad de lanceros altos elfos, conforme está en la imagen, es más ancha que profunda, porque tiene 5 por fila y 4 por columna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si, en este caso, la unidad se coloca de esta manera? Quitamos, por ejemplo, los 4 del lateral de la derecha y los ponemos en la parte posterior. Fijaros que ahora se da una situación que es totalmente contraria. En este caso la unidad tiene 4 miniaturas de ancho por fila y 5 por columna, es decir, es más profunda que ancha. Pues bueno, esto es la columna de marcha que vamos a explicar a continuación. En el caso de la columna de marcha no hay beneficios, es decir, no te puedes beneficiar de los bonus por fila. Además, esta unidad no va a poder cargar, ¿vale? La carga es un movimiento que ya comentaremos en la fase de movimiento, pero al fin y al cabo es un movimiento por el cual tú estás entrando en contacto con una unidad para combatir. Entonces, columna de marcha hemos dicho, no bonus por filas, no puedes cargar. Pero a ver, no todo va a ser malo, ¿no? Hay una cosa muy importante. Cuando estás en una columna de marcha y quieras realizar una marcha, que es otro tipo de movimiento que ya explicaremos, puedes triplicar tu atributo de movimiento. Es decir, si estamos hablando de un movimiento 4, pues lo triplicarás, 12. Si hablamos de un movimiento 5, en ese caso será movimiento 15. Hay otro concepto para acabar con el tema de las unidades, que es el siguiente, ¿vale? Son las unidades que están desordenadas. Bueno, pues hay diferentes momentos de la partida en los cuales una unidad puede quedar desordenada, ¿vale? Es decir, pues la unidad, por lo que fuese, pierde un poco la cohesión en el campo de batalla. Hay dos situaciones en las cuales una unidad quedaría desordenada. La primera es que haya sido trabada en combate por un flanco o por la retaguardia por una unidad enemiga que tenga una potencia de unidad de 5 más, ¿vale? Es decir, vamos a poner, por ejemplo, este caso que lo tengo aquí en mano. La unidad de lanceros es cargada por un flanco por la unidad de caballería de los esqueletos. Como hemos recibido una carga por el flanco y tiene una potencia de unidad de 5 más, ¿vale? En el caso de la caballería esqueleto, cada miniatura
tiene una potencia de unidad de 2, ¿vale? Porque es caballería ligera. Entonces sería 2 por 10, pues 20, ¿vale? En ese caso se cumple el criterio y la unidad de altos elfos, aunque tiene la formación que parece que sea cohesionada y tal, en verdad, como ha recibido ese tipo de carga, queda desordenada. Y la otra situación es aquella en la cual la unidad acaba su movimiento con un 25% de sus miniaturas o más dentro de terreno difícil, ¿vale? Pues ahora mismo, mira, sí, tengo aquí a mano un bosque y lo vemos visualmente. No voy a levantar las miniaturas, ¿vale? Porque es un escándalo, pero si tenemos un bosque y en este caso se ve claramente que tenemos aproximadamente la mitad de las miniaturas dentro si consideramos que este bosque es terreno difícil. En este caso, la unidad podrá moverse por ese tipo de terreno, pero mientras esté con el 25% de las miniaturas ahí dentro, se considerará que está desordenada. Bueno, hemos explicado las dos situaciones por las cuales una unidad queda desordenada, pero ¿qué connotaciones tiene esto? Pues bueno, la principal es que la unidad no podrá beneficiarse de del bonus por filas, ¿vale? Lógicamente aquí en la imagen, para aclararlo por si acaso alguno luego comenta, aquí estamos hablando sobre una columna de marcha, ¿no? Pero bueno, el ejemplo que os he querido enseñar tendría que aplicarse sobre en este caso una formación de combate, que es la que hemos dicho que solamente se puede beneficiar de los bonus por fila. Tener en cuenta, además, que las unidades que sean hostigadoras, aunque ya hablaremos de los hostigadores más adelante, no se pueden desordenar. Ahora me gustaría enseñaros cómo deberían de quedar de manera correcta las unidades en el campo de batalla. En este caso tenemos una unidad de altos elfos, ¿vale? Formación cerrada, formación de combate. Bueno, las filas siempre tienen que estar llenas, dando prioridad a las filas que están por delante. En este caso es una unidad cuadrada, son 20 tíos, pero imaginémonos que la unidad, en vez de 20, cuenta con 17 miniaturas, ¿vale? En el caso que estáis viendo sería lo correcto, ¿vale? Porque, como bien hemos dicho, tenemos que rellenar las filas de primera hacia detrás, ¿vale? Este otro ejemplo que estáis viendo aquí sería un ejemplo incorrecto, ¿vale? Porque la primera línea está bien, tenemos 5 tíos, y la segunda tiene 4, y antes de poner el quinto ya hemos pasado a la tercera e incluso a la cuarta. Esto no es correcto. Otro ejemplo sería, por ejemplo, este, ¿no? Es decir, pues mira, tengo una unidad de 19 lanceros y me he dejado uno en la segunda fila. No, ¿vale? Esto hay que hacerlo correctamente, siempre las filas completas, de adelante hacia atrás. Por supuesto, yo creo que este tipo de cosas no me hace pena decirlo, pero bueno, pues acaso vamos a decir, una unidad tampoco puede ir así, ¿no? Es decir, las filas tienen que estar rectas. No puedes, por ejemplo, tu unidad tener una fila que empieza aquí, a ver, esta fila empieza aquí, luego la otra empieza aquí. No, tienen que estar todas cubriendo el total de la parte de la peana de una con la de la peana de la parte de atrás, ¿de acuerdo? Aquí en la imagen hemos tratado de representar todos los tipos de unidades que hay en el juego, ¿vale? Como podéis ver, la variedad es muy amplia. Dependiendo del ejército, tendremos más de un tipo, más de otra, pero bueno, en general prácticamente todos los ejércitos pueden disfrutar de casi todos los tipos de unidades. Bueno, la unidad principal es la unidad de infantería, ¿vale? Aquí entran pues los goblins, los ogros, los trolls, los elfos, los hombres, cualquier tipo de unidad de este tipo son unidad de infantería. Dentro de la unidad de infantería también hay subtipos, ¿no? Está la unidad de infantería sencilla o regular, la infantería pesada, infantería monstruosa o los enjambres, como bien también podemos ver aquí abajo a la derecha. El siguiente tipo de unidad es la caballería, ¿vale? Dentro de la caballería más de lo mismo, caballería ligera, caballería pesada, caballería monstruosa y después también tenemos las bestias de guerra. El siguiente tipo de tropa son los carros, ¿vale? Aquí tenemos un carro esqueleto y más de lo mismo, hay carros ligeros o carros pesados. El siguiente tipo, los monstruos, ¿vale? Los monstruos, pues bueno, dentro del mundo de Warhammer aquí hay una amplia gama, ¿no? Tenemos dragones, grifos, tenemos un gigante, como es el caso que estamos viendo aquí, y dentro de los monstruos entendemos también las criaturas monstruosas y los behemoths, ¿vale? Estos son diferentes tipos de monstruos. Por finalizar, el último tipo de tropa que vamos a ver son las máquinas de guerra, ¿vale?
Este tipo de unidad es un poquito más específica y le dedicaremos tiempo más adelante, pero bueno, como podéis ver, aquí a mano derecha tenemos un lanzavirotes de los altos elfos que en este caso nos sirve como ejemplo. Para finalizar con los conceptos básicos nos faltan un par de cosas solo. Vamos a hablar ahora de retirar las bajas. Hemos comentado que cuando una miniatura, su atributo de heridas queda reducido a 0, la miniatura se quita de la unidad, es decir, muere, se retira del campo de batalla. Bueno, importante, cuando son miniaturas de una única herida, como es el caso aquí de los elfos, las miniaturas se tendrían que retirar de la última fila, ¿vale? Y se deberían de retirar de un extremo, es decir, en este caso de la izquierda, o si me interesa más o lo que fuese, pues lo podríamos quitar de la derecha, ¿vale? Es decir, no podemos quitar bajas, por ejemplo, de aquí, porque me apetece, o bajas de la tercera fila porque ahora me interesa, me han matado 2 elfos y quito 2, no, ¿vale? Es decir, si te mueren, por ejemplo, estando en un combate, ¿vale? Se quitarían las miniaturas de la última fila. Importante decir que hay determinadas situaciones en las cuales las miniaturas que mueren no son las miniaturas de la última fila, ¿vale? Por ejemplo, hemos hablado antes de las plantillas, ¿no? Si cae esta plantilla aquí y mueren estos elfos, ¿no? La lógica sería hacer así, ¿no? Porque es lo que te pide la lógica, ¿no? Quitas estos 4. Bueno, pues en verdad, estas 4 miniaturas, lo que se haría es quitarlas de detrás, de la manera correcta que hemos comentado, y se entiende que los elfos que han dejado aquí hueco, estos huecos son rellenados por los elfos de las filas posteriores, ¿vale? Y esto es lo que se conoce como tirarse hacia adelante, ¿no? Moverse hacia adelante. Entonces, esto es importante porque una miniatura que haya hecho esto, es decir, ocupar un hueco que se ha quedado vacío al morir una miniatura, no podrá realizar un ataque durante la fase en la cual esto haya ocurrido, ¿vale? Si es en la fase de disparo o es en la fase de combate, por ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo para el tema de las heridas, un ejemplo también interesante. Hay unidades que cada una de sus miniaturas, en este caso tenemos los Ushabtis, tienen más de una herida, es decir, son unidades que se conocen como unidades de múltiples heridas. Imaginémonos que la unidad de los Ushabtis ha sufrido una herida, ¿vale? Nosotros podríamos decir cuál de las 3 miniaturas en este caso sufre la herida. ¿Qué es lo que pasa? En el caso de los Ushabtis, cada uno de ellos tiene 3 heridas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la unidad de repente sufre 4 heridas? ¿Vale? Pues las heridas se tienen que distribuir siempre sobre la misma miniatura hasta que ésta se quede sin heridas. Me explico. Si yo sufro 4 heridas, no puedo decir, mira, pues este sufre 2, este 1 y este 1, ¿no? De manera que me aseguro que no me muere ninguna miniatura y aquí no ha pasado nada. Ya más adelante me irán muriendo. No. Esto no se hace así. Si yo sufro 4 heridas, 3 tienen que ir sobre la misma miniatura y la que sobra se iría, por ejemplo, a la miniatura al lado o a la miniatura que a ti te interese, ¿vale? Y en el caso en el cual se retira una miniatura, pues como hemos comentado previamente, se retiraría de uno de los extremos, en este caso el de la derecha, por poner un ejemplo. Vamos a ver a continuación lo que son el frontal de una miniatura, los flancos y la retaguardia, ¿no? Bueno, esto es bien sencillo. Se pueden dar diferentes situaciones, ¿no? Una miniatura individual o varias miniaturas formando parte de una unidad. A la hora de medir esto, tenemos que tomar como referencia los extremos de las peanas, o en este caso, los extremos de la base de movimiento. Y se mediría de la siguiente manera. Tendríamos que hacer una especie de ángulo de 90 grados, o, si cogemos solamente un extremo, un ángulo de 45 grados, que aproximadamente sería esto. De manera que, en esta situación, de aquí a aquí, aproximadamente, ¿vale? Porque lo estoy diciendo a ojo, este sector que queda aquí, en la parte delante de la miniatura, es el arco frontal. Este sector de aquí, que queda a la izquierda, este, sería un flanco, y aquí estaría el otro. Y luego, si nos venimos a la parte de detrás, el ángulo de 45 grados que forma esta con esta sería la retaguardia, ¿vale? Esto de aquí detrás. Lo mismo pasaría con la unidad, ¿no? Es decir, haríamos lo mismo, no voy a hacer las 4, pero este ángulo aproximadamente 45 por cada esquina sería el arco frontal, ¿vale? Esto ya veremos que tiene una trascendencia importantísima cuando declaremos cargas, cuando estemos combatiendo y para muchísimas cosas en el juego.
El último concepto básico que vamos a explicar es la línea de visión, ¿vale? Y no por el hecho de estar al final significa que sea menos importante, al contrario, es un concepto que se va a utilizar durante toda la partida prácticamente. Bueno, en el juego se entiende que una miniatura tiene línea de visión con otra cuando es capaz de trazar una línea recta ininterrumpida desde la visión de la miniatura hasta la miniatura objetivo, ¿vale? De manera que si ninguna línea puede ser trazada, no habría línea de visión. Una miniatura, y así el reglamento lo establece, siempre tiene línea de visión sobre sí mismo, ¿vale? Y en el caso de estar dentro de una unidad, también se consideraría que tiene línea de visión sobre la unidad. Si por lo menos una miniatura de la unidad, en este caso, tiene línea de visión contra un objetivo, se entenderá que la unidad puede ver a ese objetivo, ¿vale? Este tipo de cosas, así dichas, parecen un poco complejas, pero luego a la hora de ponerlo en práctica es bastante sencillo. Vamos ahora a ver el ejemplo que tenemos en pantalla, ¿vale? Tenemos un sueltafuegos ogro que está tratando de disparar con su mortero a guerreros esqueletos que se han dispersado y están por ahí tratando de sobrevivir. Bueno, la situación es la siguiente. Se pueden dar tres situaciones, ¿no? La primera es la de la izquierda. Tenemos el sueltafuegos que quiere disparar a este esqueleto, ¿vale? Pongámonos un poquito en situación. En este caso, la miniatura, como podéis ver, es totalmente visible, ¿vale? Por lo tanto, esta miniatura no se beneficiaría de ningún tipo de cobertura, porque la estamos viendo completamente. El caso de la derecha es un esqueleto que está intentando esconderse con los restos de los huesos de un monstruo, pues un dragón o algo más grande. Si la mitad de la miniatura queda cubierta por este elemento de escenografía, se considera que su cobertura en este caso es parcial, es una cobertura pues, superficial, una cobertura parcial, que sería la traducción correcta. La tercera situación sería la siguiente. Imaginad que este esqueleto de aquí de la derecha, en vez de estar aquí, estuviese un poco más ladeado, ¿no? Fijaros que en este caso, pues bueno, así a ojo de buen cubero, y si nos pusiéramos a la altura de la cabeza del ogro, podríamos decir que más del 50% de la miniatura se habrá quedado oscurecida, es decir, estará cubierta. En este caso, el esqueleto tendrá cobertura pesada. Más adelante, sobre todo, pues bueno, cuando estemos hablando del disparo en sí, en la fase de disparo, ya explicaremos qué trascendencia tiene tener cobertura ligera o tener cobertura pesada. Bueno, chicos, pues ahora vamos a comentar los fundamentos de la magia, que es algo muy importante en nuestras partidas de Dual World. Obviamente luego en otro vídeo futuro ya profundizaremos en los distintos hechizos y todo, pero ahora vamos a contar un poquito las reglas básicas respecto a este fundamento del juego. La magia es obviamente parte fundamental y vamos a tener una serie de magos, ¿vale? Que es digamos el término genérico para conocer a chamanes, hechiceros, otra serie de nombres que vamos a tener en los perfiles de nuestro juego, ¿vale? Y vamos a ver que esa serie de magos pueden lanzar hechizos y tienen unos niveles, ¿no? Que van del 1 al 4. Digamos que los niveles 1 y 2 corresponden a magos que tienen unos conocimientos menores en magia, y los niveles 3 y 4 corresponden a los magos más avezados y más sabios en la magia. Es muy importante también el concepto de los saberes de la magia, que en inglés son los Lords of Magic, ¿vale? Que es los distintos tipos de magia que tenemos en el juego. En nuestros perfiles de nuestros hechiceros, pues tenemos qué tipo de saberes de la magia conocen. Por ejemplo, estos magos de los Reyes Funerarios que tenemos aquí, pues conocen la magia de la nigromancia, de la ilusión y del elementalismo. Obviamente, cada mago, salvo que te indique lo contrario, solo conoce un saber de la magia. Entonces, cuando hagamos nuestra lista, que eso, cómo hacer listas ya lo veremos más adelante, tenemos que indicar cada mago qué tipo de saber conoce. No podemos poner que nuestro mago conoce ilusión y nigromancia, sino que tenemos que elegir uno de ellos. Es muy importante, y ahora pondremos un saber de la magia como ejemplo, ¿vale? Que cada saber de la magia tiene un total de 7 hechizos.
Como veis, hay un hechizo que no tiene número, que digamos es el hechizo identificativo, y luego tenemos una serie de hechizos que van del 1 al 6. Yendo, por ejemplo, al primer grupo de la magia, ¿vale? Que es el de la magia de batalla, ¿vale? Vemos que el hechizo identificativo es el Hammer Hand, ¿vale? Que es mano martillo, y luego tenemos una serie de hechizos del 1 al 6, y por ejemplo, tenemos el nivel del mago va a indicar cuántos hechizos conoce. Un mago nivel 1 va a conocer un hechizo, uno nivel 2, 2 hechizos, uno nivel 3, 3 y uno nivel 4, 4 hechizos. ¿Cómo se generan estos hechizos que conoce el mago? Pues nada, antes de empezar nuestra partida vamos a tirar un número de dados igual a su nivel de magia y vamos a repetir los resultados duplicados. Por ejemplo, tiramos para un mago nivel 2 2 dados y sacamos 2 treses, pues el 3 habrá que repetirlo, y sacamos un 3 y un 4, pues significará que nuestro mago conoce el hechizo Pilar de Fuego y Urgencia Arcana, ¿vale? Obviamente esos hechizos son al azar. ¿Qué significa lo del hechizo identificativo? Pues simplemente que si alguno de los hechizos que no nos ha salido no nos gusta, podemos cambiarlo por el hechizo identificativo, que en este caso es el de mano martillo. Luego, en nuestras listas de ejército, cada facción tiene sus propios hechizos identificativos. Luego, dentro de los hechizos hay una serie de categorías, ¿vale? Que son el encantamiento, la maldición, digamos los hechizos de movimiento, los misiles mágicos, los vórtices y los de asalto. Y cada tipo de hechizo se lanza en una fase, ¿vale? Por ejemplo, los de encantamiento y maldición son lanzados en la fase de estrategia. Las fases ya las veremos también en el siguiente vídeo. Los hechizos que implican movimiento, obviamente, se lanzan en la subfase de reservas del movimiento. Los hechizos que implican disparos o vórtices, obviamente, en la fase de disparo. Y los hechizos de combate, ¿vale? O de asalto, se utilizan, obviamente, en la fase de combate. Cada mago solo puede intentar lanzar cada uno de esos hechizos una vez por turno. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro mago de nivel 4, que conocerá 4 hechizos, solo puede lanzar uno de esos 4 hechizos en el turno. Obviamente si cumple los requisitos para lanzarlo. Porque, por ejemplo, los hechizos tienen un alcance, ¿vale? Y requieren un objetivo válido. ¿Cuál es un objetivo válido? Pues obviamente es un objetivo que se encuentre dentro de la visión de nuestro mago, aunque los magos no necesitan una línea de visión directa hacia el objetivo. Los hechizos tienen el rango que hemos dicho, por ejemplo, hay hechizos que tendrán rango 12, otros 15, otros tendrán rango self, que es el rango a ti mismo del mago, o 24 pulgadas. Y los magos no pueden lanzarse contra unidades trabadas, salvo los hechizos de asalto si el mago está directamente trabado con esa unidad. Es importante que los hechizos con rango self, rango uno mismo, no requieren de elegir ningún objetivo. Valor de lanzamiento, ¿vale? Cada hechizo tiene un valor de lanzamiento, ¿vale? De que va de normal de entre 7, el 11, suelen ser los valores normales de lanzamiento. Ese valor para hacer ese lanzamiento necesitamos 2 dados de 6 y vamos a sumar a ese valor el nivel del mago. Por ejemplo, si tenemos que hacer un hechizo de dificultad 7, ¿vale? Con un mago de nivel 2, lanzaremos 2 dados de 6 y si sacamos un 6 o más en los 2 dados sumando ese valor 2, conseguiremos ese valor de 8 para lanzarlo. Hay que conseguir el mismo valor de lanzamiento o superior. Si sacamos un resultado menor, ¿vale? Por ejemplo, para un hechizo de nivel 9 sacamos un 8 sumando el valor del mago, pues el hechizo no tiene éxito. Aquí en el reglamento nos presentan una regla universal, ¿vale? Que ya comentaremos más adelante, pero vamos a nombrar ahora que es la resistencia a la magia y una X entre paréntesis con un negativo. Y es que simplemente cuando hagamos objetivos con nuestra magia que tengan esta regla, por ejemplo, unos enanos que tengan resistencia -2, nuestro valor total de lanzamiento con la suma del valor del mago tendrá ese -2 a la tirada. Si hemos sacado un 10 en total, pues será realmente un 8. Y si fuera un hechizo de nivel 9 de lanzamiento, pues fallaría. Otra parte importante de la magia son las disfunciones y las invocaciones perfectas.
Una invocación perfecta es sacar un doble 6 en nuestra tirada con 2 de 6. Y significa que ese hechizo no puede ser dispersado, como ahora veremos más adelante. Y una disfunción es todo lo contrario. Sacar un doble 1, los ojos de serpiente. Y hay que hacer inmediatamente una nueva tirada de 2 de 6 en la tabla que vais a ver ahora en pantalla, ¿vale? Contándolo rápidamente, de 2 a 4 es el peor resultado, que es una cascada dimensional, y vamos a centrar la plantilla de 5 pulgadas sobre nuestro mago. Cualquier miniatura que sea amiga o enemiga que esté completamente bajo de la base o rozando, ya sabéis que tiráis un 4 más a ver si le impacta, se lleva un impacto de fuerza 10 con AP menos 4. La detonación calamitosa es de 5 a 6 y es la plantilla de 3 pulgadas y un impacto de fuerza 6 con AP menos 2. Un conjuro descuidado es simplemente que nuestro mago se lleva un impacto de fuerza 4 con AP menos 1 y, muy curiosos los resultados de 8 a 9 y 10 a 12, que el hechizo, a pesar de sacar un doble 1 de 8 a 9, se consigue lanzar con éxito con el valor mínimo de lanzamiento del hechizo. Si es un hechizo que era a nivel dificultad 8, pues es como si hubiéramos sacado un 8. Luego simplemente nuestro mago ya no podrá lanzar más hechizos en lo que queda del turno. Si era un mago nivel 4 y esto le pasa con su primer hechizo, pues los otros hechizos no los podrá lanzar. Y el de drenar poder es el resultado de 10 a 12, que es lo mismo que el anterior, ¿vale? Pero es como una invocación perfecta. Es como si de repente nuestro doble 1 se convierte en un doble 6. Una regla muy rapidita que comentamos es que son los bound spell, los hechizos ligados, que es que hay una serie de objetos que tienen hechizos, son objetos portahechizos que se conocían antiguamente. La dispersión. El mago rival ha lanzado un hechizo y ahora nosotros queremos dispersarlo. Pues la dispersión es que hay dos tipos de dispersiones, que es la dispersión por nuestros magos y la dispersión predestinada. Nuestros magos van a poder hacer una dispersión si están en rango de dispersión. Ese rango es 18 pulgadas para nuestros magos de nivel 1 y 2 y de 24 para nuestros magos de nivel 3 y 4. Con lo cual nuestros magos tendrán que estar cerca del frente de batalla, tanto para lanzar hechizos como para dispersarlos. Y la dispersión predestinada es que una vez por turno, si no tenemos un mago que pueda hacer una dispersión, ¿vale?, podemos intentar hacer una dispersión predestinada, que ahora veremos cómo funciona. Lanzamiento de dispersión. ¿Cómo funciona? Pues parecido al de lanzamiento de magos, ¿vale?, de hechizos. También con 2 de 6 y en el caso de que sea una dispersión mágica por uno de nuestros magos, sumaremos su valor. Pero para conseguir dispersar y que el hechizo rival no funcione con éxito, tenemos que exceder el resultado del hechizo que ha lanzado nuestro rival. Por ejemplo, si un mago rival de nivel 3 lanza un hechizo que lo saca a 7 o más y saca un 7 en los dados, su nivel 3 más 7 es un resultado de 10. Y nuestro mago de nivel 2 quiere intentar dispersar el hechizo, pues tendrá que sacar un 9 o más de los dados, porque su valor 2 de mago más un 9 sería 11 y lo conseguirá dispersar. Si sacamos menos, la dispersión falla y el hechizo del rival es lanzado con éxito. En el caso de que sea una dispersión predestinada, no vamos a tener obviamente la suma del valor del mago. Tenemos que sacar directamente con esos dos dados de 6 el valor superior al hechizo lanzado. Aquí también es importante que un doble 6 implica que vamos a dispersar la tirada sea cual sea el valor de lanzamiento que ha conseguido nuestro rival. Por ejemplo, si un mago de nivel 3 lanza y saca un 11, ha sacado un 14 en la suma del valor del dado y su valor de mago. Nuestro mago de nivel 1, por ejemplo, es imposible que eso lo dispersara. Pero si saca un doble 6, realmente 1 más un doble 6 es un 13, pero da igual, como saca un doble 6, lo dispersa sí o sí. Y aquí nos indican también que un doble 1 también es, digamos, una disfunción, pero a nivel de dispersión, ¿vale? Hay que tirar en la tabla de antes, simplemente que es que los valores de 8 y 9 y de 10 a 12, en el caso de conseguir lanzar el hechizo, hay que indicar que lo dispersa igualmente o lo consigue una dispersión perfecta. Ya lo último en cuanto a la magia es la resolución de los hechizos. Y es que los hechizos tienen una duración que viene indicada en el propio hechizo. Por ejemplo, hay hechizos que duran
durante solamente el combate o son instantáneos, resuelves el efecto y ya desaparece, o hay hechizos que a lo mejor duran todo el turno, ¿vale? Porque implican una maldición que afecta al enemigo y ese efecto dura todo el turno o toda la ronda. Y luego hay una serie de hechizos que permanecen en el juego. Esos hechizos solamente se terminan si el lanzador es asesinado o el propio lanzador elige por lo que sea que el hechizo acabe, porque a lo mejor es un vórtice que se ha ido muy lejos y no le interesa que el mago esté por ahí y quiere volver a invocarlo en una zona más cercana al enemigo, o porque ese mago abandona el campo de batalla. Esos hechizos que permanecen en juego pueden llegar a ser dispersados, ¿vale?, en la subfase de conjuración de cualquier turno siguiente, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Aunque por ejemplo, ese vórtice que ha lanzado el rival y lo sacó con una tirada total de un 13, pero realmente era un hechizo que necesitaba un 9 para ser lanzado, ¿vale? Ya no hay que superar ese 13, hay que superar el valor básico de lanzamiento del hechizo. Hacemos la tirada de dispersión de forma habitual y si sacamos la tirada superior al valor de lanzamiento, pues es dispersado. Y como última nota de esta sección, nos indican que, salvo que se indique lo contrario, los magos no pueden llevar ningún tipo de armadura. Bueno, chicos, y como con ejemplos se ven mejor las cosas, vamos a poner esta situación en la que tenemos a la izquierda un grupo de lanceros elfos y a la derecha una unidad de guerrero esqueleto que veis aquí que tiene un sacerdote mortuorio, ¿vale? Ese sacerdote vamos a hacer que sea de nivel 2 y a la hora de confeccionar nuestra lista hemos elegido que sepa el saber de la nigromancia, que es uno de los 3 saberes que puede llegar a elegir. Al principio de la partida ha hecho la tirada y le ha salido el hechizo número 1 y el número 2, ¿vale? Como veréis ahora en pantalla, el hechizo número 1 es, digamos, la muerte cabalga, que es un hechizo tipo encantamiento. ¿Qué significa eso? Que lo podemos lanzar en nuestra subfase de mando correspondiente. Veréis que tiene un valor de lanzamiento de 10 o más y rango self, con lo cual el rango es que afecta a sí mismo y luego lo que diga el efecto. Vamos a hacer, si queréis, por ejemplo, el lanzamiento. Como es un mago nivel 2, tiene valor de 6 y sacaría un 6. Con su nivel 2 sumado al 6 es un 8. Ese hechizo ahora mismo no sería lanzado. Imaginaos, por ejemplo, que hemos obtenido esta tirada en vez de la otra y hemos sacado un 10. Un 10 más 2 sería un 12 y el hechizo es lanzado con éxito. Si hubiéramos sacado un 8, hubiera sido justo un 10. Recordad que para lanzar el hechizo hay que sacar el valor justo o superior. Como veis en la imagen tiene un 10 más el hechizo. ¿Qué hace ahora mismo, por ejemplo? Pues nada, este hechizo lo que hace es que la unidad en la que se ha unido tiene una salvación especial de 6, ¿vale? Contra ataques que son no mágicos. Y además permanece en juego y afecta a los modelos, ¿vale?, que tengan la miniatura miedo. Y, bueno, ganan miedo. Y en el caso de que tuvieran esa regla, también causan terror. ¿Veis? Es un hechizo bastante potente, por eso ese valor de lanzamiento 10 o más. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es todavía más visual. Como veis, el segundo hechizo es un proyectil mágico, ¿vale? Ya imaginaos que hemos movido y todo, vamos a la fase de disparo, y este hechizo tiene un valor de lanzamiento de 8 o más. Volvemos a lanzar los dados, y mirad, hemos sacado un 6. Con el valor de 2 del mago, hemos sacado justo el hechizo. Fijaos que en el rango, este rango ya es de 15 pulgadas. Si medimos desde el mago, estamos a unas 7 pulgadas más o menos, ¿vale? Con lo cual llegamos. Si hubiéramos estado a 16, pues obviamente este hechizo directamente es que no podemos llegar a lanzarlo porque no sería un objetivo válido. Y en este caso, pues hace el efecto, que es una serie de impactos que tampoco hace falta tirar y ya está. ¿Qué pasa si hubiéramos sacado, ¿vale?, un doble 1? Pues en este caso hemos sacado una disfunción, ¿vale? Con nuestro mago, somos así de paquetes, hemos sacado un doble 1. Ya habría que tirar en la tabla de disfunción que hemos visto antes y ver qué pasa. Con un 6, pues mirad, ha salido el segundo peor resultado, que es poner nuestra plantilla de 3 pulgadas sobre el mago y se llevarían los impactos que indican ahí de fuerza 6 con AP-2. Recordad que las miniaturas que están parcialmente tocando con la base, ¿vale?, solo se llevarán el impacto a 4 más. Obviamente el mago se lo va a llevar, estas 2 miniaturas se lo van a llevar y luego esta y esta miniatura se lo llevarán sacando un 4 más en los dados. Por ejemplo, como son 3 esqueletos más,
significa que solamente uno más se lleva el impacto, con lo cual se lo lleva nuestro propio hechicero y 3 esqueletos en total. Recordad también, obviamente, que no lo hemos hecho, que el rival puede dispersar. En este caso no hemos hecho esa tirada porque en principio no hay ningún hechicero rival cerca. Pero recordad que el rival siempre tiene la opción de hacer esa dispersión predestinada. Como hemos sacado ese 6, el rival puede hacer el lanzamiento y como ha sacado por ejemplo un 6, no lo dispersaría. Pero si hubiera sacado un 9, como nosotros habíamos sacado un 6 más 2, 8, sí que lo dispersaría y el hechizo tampoco tiene ningún tipo de efecto. Pues ya lo tenemos todo por hoy en este vídeo. Hemos repasado la base del juego, los conceptos más básicos, desde atributos hasta la magia. Esperamos que os haya gustado y cualquier duda recordad que tenéis la sección de comentarios para dejarnos cualquier cosita que os ocurra o queráis aclarar. En el siguiente vídeo, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a empezar ya con la secuencia del turno y vamos a abordar las dos primeras fases, que es la fase de estrategia y la fase de movimiento, que es una sección muy importante de The Old World. Así que chicos, nos vemos en el próximo tutorial.